Me preocupa México. Hey, ¿eres mexicano? Te conviene ver este video y a pesar de que voy a hablar de algo muy serio, voy a tratar de que sea ameno. Verán, de entrada pienso que todos los que votaron por Andrés Manuel López Obrador están ciegos. Ojo, les voy a explicar por qué. Lamentablemente la mayoría de los mexicanos no están bien informados de lo que sucede de Guatemala para el sur y el hecho de no estar enterados hace muy fácil que una amenaza pueda entrar. Y yo como buen venezolano quiero decirles que eligieron a otro Hugo Chávez. Resulta que ahora México podría ser el siguiente en caer en dictadura y a dictadura de la buena, señores. Es decir, socialismo, comunismo, todas esas ideologías de izquierda que pretenden mantener sometido a un pueblo mientras ellos se llenan los bolsillos con todas las riquezas del país. A ver, no soy politólogo, pero sí tengo cerebro y conozco de historia y no necesitas más que eso para saber elegir a los gobernantes de tu país. E insisto, si eres mexicano te conviene ver este video hasta el final porque no lo hago para criticar a nadie, más bien para darte mi punto de vista acerca de lo que ocurrió en mi país y cómo el tuyo tiene un escenario muy similar. Claro, apenas es el principio y al principio todo es bonito, ¿no? Como el inicio de toda nueva relación. Todo es bello, todo es amor, promesas para el futuro, buenos momentos, hay hormonas en el aire que pueden sentirse, olerse, lamerse. Pero todos los políticos que usan como base el populismo para sus propuestas sociales y económicas, sobre todo los de izquierda, en su discurso llevan la manipulación que construye sus cimientos y eventualmente cuando se dan cuenta de lo rico que es ser inmundamente millonario, al igual que tu ex, abandonan sus promesas y continúan lucrándose a partir de la pobreza sistemática que inevitablemente genera su sistema defectuoso. No lo digo yo, lo dice la historia. Y no digo todos, pero sí muchos venezolanos al ver que un político como AMLO ganó en México, nos preocupamos y pensamos exactamente lo mismo. Están jodidos. Y muchos intentamos advertirles, recuerdo que las redes sociales estaban encendidas de gente diciéndoles, oye, piensen lo mejor, todavía están a tiempo, esa no es la vía, tengan mucho cuidado. Y muchos respondieron lo mismo. México no es Venezuela. Recuerdo que por Twitter tuve una discusión con una chica que dijo lo siguiente: al parecer los venezolanos, cubanos y demás que no son de México no saben respetar la opinión de un mexicano. Y no, México no será como Venezuela, nosotros somos bien chingones. Bueno pues... Ok, como muchos cubanos le dijeron a los venezolanos, tengan cuidado porque Chávez se escucha igual que se escuchó Fidel Castro a principios de los 60. ¿Y qué hicieron los venezolanos? Se burlaron de los cubanos. Les dijeron exagerados, les dijeron estás en fantasía. Si todos aprendiéramos en pellejo ajeno, los chinos, antes de seguir a Mao, hubieran aprendido de la miseria que estaban viviendo los rusos en los gulags. Si todos aprendiéramos en pellejo ajeno, los vietnamitas hubieran aprendido de los chinos y de los soviéticos. Si todos aprendiéramos en pellejo ajeno, los cubanos hubieran aprendido de los soviéticos, de los chinos y de los vietnamitas. Si los venezolanos hubieran aprendido en pellejo ajeno, hubieran aprendido de los cubanos, etcétera, etcétera. Entonces nunca nos creemos el cuento. Eso aquí no va a pasar. No hace falta ser de Corea del Norte para saber que están bien jodidos, ¿no? El hecho de ser chingón me parece un argumento muy estúpido, como el que usan los chavistas. Y aparte eso no le impide a tu país que sea instrumento de su propia destrucción. Y después de una larga discusión simplemente le dije, veremos. Y no es que yo le desee el mal a México, realmente no quiero que le caiga una maldición como la que cayó en Venezuela. Pero al ver el Twitter de esta niña y su portada me dio a entender el grado de fanatismo que tiene. Y esta clase es la peor. ¿Por qué? Porque es lo mismo que un hogar machista, retrógrada, donde el marido le pega y maltrata a la mujer y ella dice cosas como: él lo hace porque me quiere. Él lo que hace es cuidarme, es lo mejor para mí, es por mi bien, yo lo amo. Y de esta forma, el marido podrá hacer con ella lo que se le dé la gana. Que ella seguirá siendo totalmente fiel. ¿Me doy a entender con la metáfora? Lo mismo ocurrido en Venezuela. Hablar de cosas gratis, cuando sabemos que no hay nada gratis en esta vida, sabemos que alguien lo tiene que producir. O en vez de decirte o motivarte a que seas más emprendedor, arruinan tu negocio y te dicen que el Estado te lo va a brindar todo. Acabar con las instituciones, dividir a la población con odio, todo esto forma parte de un manual escrito hace mucho tiempo. Y para sorpresa de nadie, al primero que este foro pone en el poder fue a Hugo Chávez en el año 99, lo cual estuvo buenísimo para Cuba porque empezó a entrar el petróleo venezolano a reemplazar a la Unión Soviética. Y estos políticos no piensan en décadas, ellos piensan en siglos de cómo va a ser su estrategia para manipular a la gente y postergarse en el poder.
sin importar las muertes de un pueblo que pasa hambre y miseria. Y si los mexicanos no hacen una comparación de todo lo ocurrido en otros gobiernos en Latinoamérica, les va a quedar muy difícil abrir los ojos a tiempo, y cuando los abran van a estar ya bien refritos. En este momento 60 países del mundo están apoyando la ayuda humanitaria en Venezuela, la vuelta a la democracia y por supuesto la caída de Maduro. Y saben que México no está entre esos países. AMLO se lo a Maduro. AMLO se lo a Maduro. AMLO se lo a Maduro. ¿Sabían que lo primero que hizo Chávez al ser electo fue cambiar la constitución a su conveniencia? La convicción que tenía el presidente Chávez sobre la necesidad de contar con una nueva Carta Magna que se adecuara a los tiempos por venir quedó en parte registrada durante el acto de transmisión de mando celebrado en el Congreso de la República el 2 de febrero de 1999. Y si comparamos, ¿no les parece curioso que varios gobiernos de Latinoamérica también hayan hecho lo mismo? El socialismo comunitario, a partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado Boliviano. Más de 2 millones de cubanos se opusieron a la nueva Constitución en Cuba. El régimen dijo que su nueva Carta Magna fue aprobada. ¿Por qué no convocar a un nuevo constituyente y elaborar una cuarta constitución? López Obrador, el pasado mes de febrero, en el Teatro de la República en Querétaro, dijo: una nueva constitución no debe descartarse, pero podría dejarse para el porvenir. Me pareció genial que habló de 2 puntos importantes, como atacar la corrupción y la impunidad, y quién no quisiera vivir sin corrupción, y que los criminales realmente paguen por sus crímenes. Eso está muy bien. Todo suena, como dicen mis amigos los mexicanos, padrísimo. Pero lo que muchos ignoran es que ya se está modificando la Constitución mexicana para impulsar el sector energético, educativo y de seguridad. Este último asusta bastante porque se está modificando para crear la Guardia Nacional, y ahí es donde decimos que tenemos un poco más de ojo, porque para quienes no ven las noticias, es decir, un 80% de los mexicanos, la Guardia Nacional es la misma que reprime las protestas pacíficas en Venezuela. Son los mismos que matan a los venezolanos, y si no los matan los dejan heridos. Todo simplemente por protestar en contra del gobierno, así sea pacíficamente. ¿No les da miedo todavía? Sigamos. La intención del gobierno mexicano es combatir la inseguridad, pero no se extrañen que en un futuro los guardias que tengan un poco de poder se les suba la espuma a su chocolate y los niveles de corrupción se agraven mucho más, que era lo que precisamente el gobierno intentaba combatir. Véase Venezuela. Cuando los militares tienen el control, no solamente se genera más violencia, sino que su posición y armamento les beneficia para poder aprovecharse de lo que quieran para hacer lo que quieran. Véase Venezuela. No se extrañen que en un futuro los militares estén ocupando cargos de autoridad, incluso cargos políticos que no les competen, nada más porque son comandantes o capitanes y tienen la posibilidad de dirigir un ejército. Cargos que realmente deberían estar siendo ocupados por civiles capacitados, como se supone que debe hacerse en un sistema democrático. Si se les concede potestad a los militares donde no deben tenerla, podría estar comprometiéndose algo que conocemos como, valga la redundancia, democracia. Las medidas que está tomando México no son solo para crear la Guardia Nacional, sino que estas medidas normalizan lo que debe ser excepcional, hace permanente lo que debe ser temporal y le da poder a quien menos debe tener poder. Véase Venezuela, muchachos. Para esto se están modificando 13 artículos de la Constitución y se están creando 3 leyes nuevas. Y no es que un presidente pueda cambiar las leyes a su antojo solamente porque sí. Para ello cuenta con un Congreso que les permite aprobar, modificar o crear nuevas leyes a partir de la votación de todos. Pero AMLO tiene la mayoría en el Congreso y nuevamente les digo, ustedes le dieron el poder a alguien que puede cambiar las leyes a su antojo y hará lo que quiera con el país. Véase Venezuela. ¿No me creen? Para muestra un botón. Resulta que su presidente tiene un amiguito español llamado Paco Ignacio Taibo II. Este tipo es un político, escritor y activista que fue naturalizado mexicano en 1984 y AMLO quería que él fuera director del Fondo de Cultura Económica. El problema es que para ocupar este cargo tienes que ser nacido en México. Pues resulta que AMLO lo que hizo fue cambiar la ley
para que él pudiera ingresar. Y lo que me preocupa no es que ya están cambiando las leyes para hacer lo que se les da la gana, sino que ellos saben que lo están haciendo y lo demuestran a través de sus discursos vulgares con prepotencia, como diciéndole al pueblo, aquí llegamos nosotros a hacer lo que queramos. Va a haber un edicto del presidente nombrándome encargado de despacho mientras sale la ley. O sea como sea, se las metimos doblada, camarada. No piensen que es algo arbitrario que un político se exprese de esa manera ante el público y los medios de comunicación. ¿Quieren comparar un poco? Les dejo por acá una muestra de cómo se expresan los políticos de izquierda, véase el chavismo en Venezuela. Son todos unos caballeros. Yo le puedo decir al vicepresidente colombiano que es un hijo del gran de estos cifrinitos, y fascistas. Váyanse al yanquis de váyanse al 100 veces. Hay que decirle, acepta el reto. Por otro lado, AMLO ha dicho cositas como esta. Y no me voy a reelegir. Pero también dice, no quiere consulta para que después haga él una consulta y se reelija, ¿no? Y bueno, Chávez también dijo muchas otras cosas. Dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes. Pero no se extrañen que en un futuro todas estas modificaciones de la Constitución terminen en una reelección indefinida, como ha sido en los casos de Venezuela, de Cuba, de Bolivia y todos los gobiernos donde han querido postergarse en el poder. Si no continúa el mismo que llegó a instaurar esa dictadura comunista, lo hará alguien más del mismo partido político para que ellos puedan continuar robando. Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y no se extrañen que por más que parezcan más personas en las calles en contra del gobierno, finalmente terminen ganando con votos. Y se darán cuenta de que por años se la estuvieron metiendo doblada y sin vaselina. Entre otras cosas bonitas, López Obrador también desde antes de ser presidente estuvo tratando de frenar la construcción de un aeropuerto en Ciudad de México para luego construirlo en una base militar. Ante esto, su presidente dijo que era mejor consultarle al pueblo. Esta consulta no se hizo a través de la regulación de ningún ente competente, ningún ente legal. Y si te gusta que tu marido te pegue, pues también te cuento que se reportó que en estas consultas varias personas votaron más de una vez. Entonces yo comprendo que el fanatismo de verdad ciega, pero como yo le digo a los chavistas, yo no le pido que piensen como yo les pido es que piensen nada más, que se cuestionen un poco y digan si no les preocupa que alguien que está haciendo consultas fuera de la ley tenga el poder de cambiar la ley a su favor. Esto podría, insisto, joderles la democracia. Y creo que los mexicanos tampoco prestan mucha atención a lo que está ocurriendo, ni dentro ni fuera del país, puesto que todavía me hacen preguntas estúpidas como: pero si no les gusta Maduro, ¿por qué siguen votando por él? Ay, mis niños, qué inocencia. Si Chávez, cuando buscó por primera vez la reelección indefinida, perdió en votos. Y ya sabemos cómo se expresan los políticos de izquierda, ¿no? Sepan administrar su victoria, pero ya la están llenando. Es una victoria de... Con esto se refería a la victoria de la oposición, quien le dijo no a la reelección indefinida. Sin embargo, él encontró la forma de postergarse en el poder hasta su muerte y posteriormente dejarnos al más burro de su lamecu. En conclusión, este tipo de políticos que tienen problemas con la Constitución por lo general la quieren cambiar para eliminar esas cosas que les incomoda, como no tener el poder absoluto. Véase dictadura. Pero lo que yo sí les digo es que las condiciones en las que llegó AMLO al poder son muy similares a las que llegó Chávez al poder en Venezuela. Era un país rico, pero había cierto punto de corrupción y de burocracia que estaba jodiendo. Y llegó el comandante supremo, protector de los 7 reinos, a salvarnos a todos. El plan de Thanos ya lo tenía prácticamente Chávez completado en Venezuela, que era eliminar a la mitad de la población a punta de hambre en el 2000. Y por si no lo sabían mis niños y niñas, el único país que tiene peores índices de aplicación de justicia penal y civil que México es Venezuela.
Y les comento todo esto porque el escenario está puesto, niños. En Venezuela lo teníamos todo y por la corrupción tuvo que llegar un Salvador con un discurso populista tan bien armado y carismático que se ganó el corazón de millones hasta que lo aceptaron como un dios. Amigos mexicanos, tenemos que educarnos para hacer preguntas, no para aceptar respuestas. Varios amigos mexicanos me han dicho que les sorprende ver cómo muchas personas tienen a López Obrador como si fuese un dios o un salvador. A mí no me sorprende, a mí me asusta, porque le dejaron un país hecho caca para que él pueda aprovecharse de la voluntad de la gente y pueda hacer lo que se le dé la gana. Y no se extrañen que en un futuro todos los poderes del país estén concentrados en un puñado de personas que usan la Constitución como papel de baño, así como los guardias nacionales con los derechos humanos. ¿No me creen? Bueno, ya veremos. Pero ojo, yo la verdad espero estar equivocado. Pero como dijo el politigato, no mames, pinche gato pendejo. Bueno, lo intenté.